¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tipo de transporte deberíamos tener en este país? De eso y más hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, vamos a iniciar con información desafortunada. Es de último momento que se ha confirmado que esta madrugada ha fallecido el expresidente de la República, Armando Calderón Sol. El exmandatario murió aproximadamente a las 12:30 de esta madrugada en un hospital de Houston, Texas, donde había sido trasladado para recibir tratamiento para el cáncer que él padecía. Su hermana, la diputada Milena Calderón de Escalón, confirmó que a la hora de su muerte lo acompañaban su esposa y también los hijos. De parte de Canal 33 queremos extender nuestras condolencias a la familia de Calderón Sol y por supuesto también al Partido Arena. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir entonces a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el señor ingeniero Eric Ernesto García. Él es gerente general de Ecotrans, de SADSB. También nos acompaña el ingeniero Eduardo Martel. Él fue director de tránsito en el periodo 2000-2006. Caballeros, bienvenidos a República. Gracias, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, quizá empecemos con usted, ingeniero García, porque si hay algo que de repente a muchos de los salvadoreños que transitamos por las principales ciudades de este país, de repente nos choca, es la cantidad de tráfico y si de repente el transporte público no empeora este tráfico, ingeniero. Quieras o no, todo el tráfico en toda ciudad del mundo experimenta un crecimiento anual. Donde quiera que vayamos, nosotros vamos a encontrar definitivamente más tráfico cada vez. O sea, empeora, lo empeora. En nuestro país, o sea, existe lamentablemente la condición de que ha habido una falta de planificación del desarrollo de la infraestructura pública y en eso hablamos también del transporte público que ha sido casi que descuidado, o sea, en los últimos años y se ha mal planificado de una manera quizás como no la más idónea. Entonces, eso ha llevado a que el caos que incrementa el transporte público en nuestra red sea todavía más caótico comparado que en el resto de otras ciudades del mundo, obviamente. Esas son de las principales carencias que tenemos nosotros en nuestro país, una falta de planificación urbana, una falta de planificación adecuada de la infraestructura pública. Entonces, eso nos lleva a que cada vez, y obviamente un crecimiento alto poblacional y la concentración que tenemos en San Salvador en particular, nos lleva a que las demandas de la movilización de las personas sean altísimas y nuestra red vial lamentablemente no cuenta con la mejor infraestructura para atender toda esa demanda. Ahora, ingeniero Martel, ¿cómo debería ser de repente la infraestructura, las calles, la nomenclatura de San Salvador para que no lo sintiéramos tan pesado como lo sentimos? Realmente el tema de la red vial y en particular la nuestra está muy corta en su crecimiento urbano me refiero, aunque realmente no hay ningún país en el mundo que el tema del congestionamiento lo haya solventado construyendo carreteras. Lo que se tiene que hacer realmente es un tema de parte de ingeniería de tránsito y parte de la mejora del transporte colectivo. ¿Por qué? Porque el usuario que hace un año se iba en transporte colectivo, hoy anda en moto o en vehículo particular, porque siente alguna insatisfacción por el tema de Comencemos por el tema de seguridad. También por el tema de desplazamientos y horas, lo que le puede estar tardando en llegar hacia su lugar de destino. El tema no es tanto el hecho de nomenclaturas o las carreteras, pero si usted me pregunta directamente qué infraestructura necesitamos en este momento como para que sentir un poco de alivio, siendo sincero, yo dudo mucho en el tema de los pasos de nivel. Son necesarios, pero creo que no son prioritarios. Pero la respuesta sería quizás el anillo periférico, por ejemplo. Un anillo periférico que no estoy diciendo tampoco que sea fácil, porque realmente tarda aproximadamente fácil de 5 a 7 años en construirlo. Pero eso es algo que sí vendría a aliviar
lo que nosotros, la presión, como usted menciona, que sentimos día a día y que cada vez va a ser peor. Lo que vivimos este año no va a ser nada en comparación a lo que va a pasar dentro de 3, 4 años si no se toman las medidas, pero de tajo para solventarlo. Ahora, ingeniero Martel, me llama la atención, anillo periférico, 5 a 7 años dice construirlo. ¿Dónde debería estar ubicado y cuál sería potencialmente la funcionalidad que debería tener? Es decir, ¿a dónde debería comunicar? ¿Qué calles comunica? Etcétera. El anillo periférico realmente ya estaba diseñado. Estaba diseñado y se tenía proyectado, nunca se hizo, por supuesto, ¿verdad? La construcción para el 2010. El anillo periférico comenzaba acá por lo que es antes de la Gloria, bordeaba lo que era entre lo que es el redondel Maferrer y el volcán, y llegaba a salir a la ahora Boulevard Monseñor Romero. Esa era una parte del anillo periférico. ¿Cuál es la función de este? Si nosotros nos ponemos a pensar realmente todo el tráfico que viene, por ejemplo, de la Manuel Enrique Araujo, ¿es un tráfico que va como origen-destino dentro de esta zona? Lo más seguro que no. Es un tráfico de paso. Es como lo vemos ahorita, la gran demanda que tiene la Monseñor Romero en hora pico, tanto en la mañana como en la tarde, para evitar Santa Tecla. Eso sería en pocas palabras. El anillo periférico realmente, como estuvo diseñado, indiscutiblemente ya no se puede construir por los años que han pasado, por los derechos de vía, lo que usted quiera. Pero es algo que sí vendría a ayudar a paliar, mejor dicho, a un mediano plazo el congestionamiento. Pero de nuevo, no estoy diciendo de que es la única manera. Comencé diciendo el tema de ingeniería de tránsito, que es lo que nosotros, según nuestros recursos, es lo que debemos de implementar para ver realmente una mejora en un plazo inmediato. Ingeniero García, ¿usted coincide con el ingeniero Martel en decir de que de repente ya no es tiempo para construir, es lo que entendí, para construir ese anillo periférico? No es que no sea el tiempo, lamentablemente lo que ha ocurrido es de que se planificó toda esta infraestructura, pero no se desarrolló, y no se va a desarrollar como se planificó, simple y sencillamente porque los derechos de vía que habían estado reservados ya fueron liberados. Entonces se ha dado esa peculiaridad con la planificación del anillo periférico, al contrario de cómo fue con la Monseñor Romero. La Monseñor Romero se pudo construir, aunque sea después de 20, 30 años, porque los derechos de vía sí se habían conservado. En cambio, en lo que respecta al anillo periférico, definitivamente no se va a poder desarrollar de esa manera, porque ya se liberaron todos esos derechos de vía, lamentablemente. Cuando usted habla de liberado, ¿quiere decir que el Estado los compró y perdió el derecho, o a qué se refiere? No, un derecho de vía significa cuando yo voy a planificar una construcción en un terreno, ya está delimitado de que esa área va a ser utilizada a futuro por una carretera del Estado. Entonces, esa porción no se puede construir, no se puede hacer absolutamente nada. Ningún propietario puede edificar, si lo hace, o sea, está a sabiendas de que la misma la va a perder cuando se desarrolle el proyecto. Entonces, lo que ha pasado es que esos derechos de vía, esas franjas de carretera de tierra reservadas para ese proyecto, ya no existen. Entonces, ya esa planificación que se hizo, esos millones de dólares que se gastaron en ese proyecto, prácticamente han quedado, o sea, ahí quedaron. Porque ya no existen. ¿Quién las compró? Bueno, obviamente las compramos nosotros, los salvadoreños, pero ¿durante qué administración, en qué años y por qué se perdieron? Mire, entiendo de que han sido recientemente, o sea, han sido en los últimos quizás 5 años, le podría decir, o un poco más, o sea, no pasan de 7 años, obviamente, de que esos derechos de vía se liberaron. Entonces, lamentablemente, un esfuerzo de planificación muy bueno, que es lo que fue el anillo periférico, que representa una solución, una alternativa que va a paliar la intensidad del tráfico, o sea, a corto plazo, obviamente, o sea, que lo pudiera haber hecho, o sea, difícilmente se va a poder realizar. Entonces, quiere decir, no, nuestra red vial es una red muy precaria en infraestructura todavía. Y esa precariedad, o sea, tiene que ir llevando de la mano la infraestructura para el transporte privado y de la mano con el transporte público. Son las dos opciones que tienen que manejarse y también facilitar, obviamente, los desplazamientos no motorizados, o sea, como son peatones, explotar el uso de bicicletas, un poco que se puede hacer un poco en el país, o sea, nuestras condiciones no son las condiciones que tiene Europa, que tienen otros países, obviamente, para que se pueda desarrollar plenamente el uso de bicicleta, pero sí es una alternativa que tiene que presentarse. Entonces, nos vemos limitados ante una demanda altísima que tiene nuestra red y una
precariedad de espacios, o sea, de calles, o sea, que tenemos acá, que es lo que pasó, por ejemplo, con Citrams, tocando el Boulevard Venezuela, o sea, se le quita, o sea, a una vía de tal importancia, un carril, se le disminuye notablemente su capacidad para cederse al transporte público, y obviamente que no es la mejor alternativa esa, sino que es proveer para ambos. Yo no puedo venir a quitar algo que ya tiene una demanda establecida y que no va a cambiar de la noche a la mañana solo de tajo, solo porque aquí, o sea, yo digo que así se va a hacer, sin un estudio realmente que lo reflejara. Entonces, esos son los errores de planificación que se han ido arrastrando a lo largo de los años aquí en el país. O sea, eso lamentablemente lo vamos a pagar muy caro a futuro, porque las congestiones aquí van para más. O sea, para más. O sea, no va para... no nos vayamos tan lejos. Guatemala, o sea, tiene unos niveles de congestión, o sea, muchísimo más altos que los nuestros. O sea, todo el mundo que ha viajado a Guatemala puede ver de que desplazarse dentro de la ciudad en las horas picos es un caos. Eso mismo es lo que nosotros ya estamos experimentando, y a eso es lo que vamos a corto y mediano plazo. Ahora, algunos dirán que de repente ese es el país que nos dieron. San Salvador está en medio de un valle y de repente es muy chico para la cantidad de gente que vive acá, ¿o no? No necesariamente. En lo absoluto. No. O sea, hay densidades mayores, por ejemplo, en ciudades, o sea, asiáticas, o sea, Taiwán, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo. O sea, India, o sea, hay densidades poblacionales muchísimo más grandes. ¿Qué es lo que nos diferencia? O sea, obviamente, con otras culturas, la planificación urbana. Eso es elemental. La planificación urbana y el desarrollo del sistema de transporte, o sea, tienen que ir de la mano. Aquí, lamentablemente, no ha ido de la mano. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces, se ha crecido urbanísticamente, o sea, un poco desordenado, y, o sea, ese crecimiento que se ha dado no ha ido de la mano con el desarrollo de la infraestructura que nuestro país necesita, que San Salvador específicamente necesita. Recordemos de que venimos también de un rezago de los 80, o sea, de la carencia, o sea, de infraestructura vial que se dio durante la etapa de guerra, que se logra un poco, como les era, mitigar en los 90 y a principios de los 2000, pero volvemos a caer, como les dije, en una etapa, o sea, donde la inversión en infraestructura vial, o sea, ha sido precaria, o sea, no ha ido al ritmo que se necesita. Y lamentablemente, o sea, lo que ya estamos necesitando para mediano y largo plazo son obras grandes. O sea, no estamos hablando ya de obra pequeña, o sea, de una callecita, hacer una extensión, de mejorar. No, es lo que viene realmente, si queremos manejar el tráfico, es inversiones altas en transporte público, en pasos a desniveles. Aquí ya tenemos que estar pensando en sistemas de metro, tenemos que estar pensando en viaductos, o sea, en obra, o sea, ya de muchísima envergadura, lamentablemente. O sea, a eso es lo que vamos a mediano y largo plazo. En la manera de que más se le apueste a un transporte público de calidad, orientado definitivamente al usuario, es en la manera de cómo la necesidad de la infraestructura para el transporte privado se va a ir disminuyendo. No se va a eliminar definitivamente, porque hay una sobredemanda completamente. Pero sí, o sea, quieras o no, o sea, en la manera de que se dote a la población, o sea, de una infraestructura de calidad, segura, es donde se va a ir economizando el país, o sea, menor inversión en transporte, para infraestructura de transporte privado. Pero no lo vemos, o sea, yo no lo veo, o sea, que está ocurriendo a la fecha, lamentablemente. O sea, hay países en la región que nos llevan ya, o sea, una ventaja altísima. O sea, desde Panamá, por ejemplo, o sea, con un sistema de metro de primer mundo completamente. Guatemala, con una planificación urbana y de infraestructura muy buena. Honduras, Tegucigalpa, por ejemplo, ya pensando en sistemas hasta de tipo teleférico, o sea, sistemas innovadores. Entonces, El Salvador se ha quedado en un rezago en los últimos años de planificación en infraestructura enorme completamente. Ok, como dice, nos quedamos cuando regresemos, ingeniero Martel. ¿Cuál es el San Salvador o las áreas metropolitanas que
que ambicionamos al futuro. De eso hablamos con usted cuando regresemos. Antes de eso, el Banco Promérica apoya a la Fundación Actuares Vivir, que ayuda a la prevención y a la detección del cáncer de mama y también de cérvix. La Fundación Actuares Vivir, desde sus inicios, ha logrado a través de charlas concientizar sobre la prevención de cáncer de seno y cérvix a más de 4.140 mujeres. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ingeniero Martel, entonces hablemos un poco acerca del San Salvador o las áreas metropolitanas que deseamos en este país. Ya se mencionaba, o el ingeniero García mencionaba acerca de metro y el tipo de transporte público que de repente deberíamos tener en este país. Dígame usted. Para comenzar, diría que el tema de la población y la topografía que tenemos nosotros dentro del área metropolitana no es realmente, sí es un reto el superarla, pero realmente no es un impedimento. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el censo de 2007 de San Salvador, hay menos gente viviendo dentro de San Salvador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están sucediendo de que, por ejemplo, ciudades como Colón, ciudades como Zaragoza, ciudades como San Marcos han crecido exponencialmente y toda esa gente está trabajando acá. San Salvador no significa que si han dejado de vivir es porque su uso de suelo ha cambiado a comercio o industria, generalmente comercio sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que debemos de identificar cuál es esa matriz origen-destino para darle y ofrecerle el transporte colectivo que se necesita. El tema del metro, el tema de Metrocable, el tema de líneas como Citran, ¿son necesarias? Sí, son necesarias. Pero siendo sincero, tenemos que dar un paso antes. Las acciones, ¿cuáles son estas? El mejorar lo que es la ruta del transporte colectivo ordinaria, porque ahí es donde se está llevando la mayoría de usuarios. Existe un estudio que indiscutiblemente se debe de actualizar, en el cual decía de que si no se hacía ninguna obra en pro de mejora de transporte colectivo, la matriz viajes en vehículo privado y viajes en transporte colectivo para el 2010 iba a ser casi 55 en vehículo particular y 45 en transporte colectivo. Significaba que va creciendo el transporte particular versus el colectivo. Y lo estamos viviendo. El crecimiento aproximadamente del parque vehicular circulando en nuestro país, registrado mejor dicho, en nuestro país, anda en el orden del 7%. ¿Eso es cuántos carros al mes, digamos? Mire, estamos hablando, no sé cuánto, no tengo la idea ahorita cuántos carros al mes, pero estamos hablando de que para el año pasado llegamos al 1.000.000 de vehículos, según el Viceministerio de Transporte. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que se deben de hacer, o las áreas, o cómo lo estamos viendo? Indiscutiblemente se deben de incluir a las alcaldías. Esto es un proyecto ya como país que no podemos dejar a un lado las alcaldías. Y un buen ejemplo, por ejemplo, es lo que se está haciendo en Santa Tecla. En Santa Tecla por lo menos se está tomando algunas zonas de las vías que le corresponden a la municipalidad y se está tratando de hacer ingeniería de tránsito para la circulación, la mejora de circulación de los mismos ciudadanos. Claro, en coordinación también con el Viceministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque realmente es imposible, a mí realmente no alcanzo a ver que por la magnitud que tenemos dentro del área metropolitana y que Colón y Zaragoza debería estar incluido, y Nuevo Cucatlán, por cierto, debería estar incluido dentro del área metropolitana de San Salvador, de cabida y acciones, mejor dicho, sin incluir a las municipalidades y las acciones que éstas deben de hacer al respecto. Otra cosa, el tema del transporte colectivo, lo mencionaba el ingeniero García. Pongámonos a pensar, estamos en una vía urbana, en una calle urbana, pasa el transporte colectivo, la ruta que ustedes quieran, 50 a 55 pasajeros, digamos que van todos sentados, versus el vehículo particular o sus vecinos que van compartiendo la vía. Estamos hablando que en un solo vehículo van 55 personas en hora pico, versus en la hora pico de vehículos particulares generalmente va una persona y media, en promedio, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? El espacio que estamos utilizando en la vía pública está más enfocado al vehículo particular que al colectivo. Se tiene que optimizar, priorizar el transporte colectivo.
las medidas que mencionaba el ingeniero García, de nuevo, de metro y todas de transporte masivo, sí son necesarias. Pero de nuevo debemos de mejorar la ruta que va a la colonia y que toma el usuario día a día para llevarla a estas rutas alimentadoras de transporte masivo para ello. Si no las mejoramos si no le damos la seguridad al usuario y la garantía de que va a llegar seguro y sin ningún problema y a tiempo a su casa y a su trabajo, realmente cada vez vamos a tener más usuarios que emigran de este tipo de servicio hacia moto o hacia vehículo particular. Ahora, ingeniero García, digamos que las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar por otros lugares hemos visto, por ejemplo, cómo funciona el transporte público, por ejemplo, en Washington D.C., en Albuquerque, Nuevo México, Oklahoma City, Los Ángeles. El transporte suele ser público, no privado. La pregunta es si en El Salvador a nosotros nos convendría que en lugar de tener ese transporte privado que tenemos en este momento, hacerlo público, verdaderamente nacional. Mire, el sistema de administración creo que depende de lo que ya hay existente, o sea, y también depende de cómo se organice. O sea, independientemente, o sea, hay proyectos muy exitosos, o sea, de carácter privado como de carácter público. O sea, hay mezclas, o sea, público-privado, obviamente, o sea, de la administración del transporte público. Sí, o sea, lamentablemente creo yo de que acá el BMT, al tener concentrado todo el transporte público a nivel nacional, como que le queda demasiado corto, o sea, a su capacidad y su alcance. O sea, aquí es necesario, obviamente, crear una autoridad metropolitana de transporte, o sea, donde se mire específicamente la problemática y se enfoque a resolver la problemática de todo el AMS. Eso es importantísimo, pero ¿qué tanto? O sea, como hay casos de casos. Un proyecto, o sea, el manejo, o sea, de privado o público es indiferente. O sea, es que las reglas del juego estén específicamente claras, o sea, y que haya una autoridad competente que ejerza su autoridad. Porque leyes creo que las tenemos, o sea, y quizás suficientes, o sea, pero la manera es cómo el mismo gobierno ejerce, o sea, su autoridad e implementa esas leyes. Es que eso hay una gran diferencia. O sea, hay mucha violación de tráfico, hay muchas irregularidades que se dan en todo el sistema de transporte, pero no es que se den porque no existan las leyes, sino que hay una manera de que cómo esto no está siendo debidamente aplicado por las autoridades competentes. Entonces, ahí creo que estriba el problema. O sea, no es, independientemente el transporte esté en manos públicas o esté en manos privadas, o sea, es cómo ese sistema, o sea, digamos, ese marco regulador de ley se aplique y que sean reglas claras del juego. O sea, entonces, sí se puede mejorar muchísimo, obviamente, pero no es algo de que si es privado, es público, funciona de diferentes maneras. No, o sea, incluso, o sea, en Europa y a nivel latinoamericano también hay sistemas mixtos, público-privado, o esquemas, o sea, específicamente privados que funcionan muy bien. Y obviamente la participación de las municipalidades en esto es importantísima. O sea, somos de los pocos países en el mundo donde el control del sistema de tráfico está fuera de las municipalidades. Guatemala, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. O sea, Guatemala, la municipalidad de Guatemala tiene a su cargo todo el manejo del sistema del transporte público y el manejo del tráfico dentro de la ciudad. Es como al BMT acá en nuestro país, al manejar todo el sistema de transporte público a nivel nacional, le queda corto, o sea, en cuanto a su capacidad técnica, en cuanto a otras limitantes, los recursos que en sí que tiene, o sea, se le queda muy corto. Entonces, eso no ha permitido también, o sea, de que no es por falta de leyes que acá, sino que es la implementación de las mismas, o sea, que es un problema serio. Ahora, ingeniero Martel, yo personalmente no estoy casado con ningún sistema, pero a mí me da la impresión que al ser un sistema privado, el que tenemos acá, en el área metropolitana de San Salvador, por ejemplo, se incentiva la competencia y al conjugarlo con la impunidad que opera en este país, desgraciadamente, tenemos lo que tenemos, es decir, autobuses que básicamente se aprovechan de su posición de gran tamaño para poder causar el caos
y violar la ley de tránsito. Entonces, no sé si realmente a nosotros en este país, y ojo, que no estoy diciendo que soy socialista ni nada por el estilo, pero de repente en este país nos conviene tener un sistema verdaderamente público de transporte. Mire, quizás aclarando, hay que definir cuál es el sistema de transporte que tenemos con respecto a la oferta. El transporte colectivo tal cual, el dueño es el Viceministerio de Transporte de las líneas, ¿sí? Y al prestatario de la ruta lo que le da es una autorización, permiso por N años para explotar esa ruta es la cantidad de unidades. El Viceministerio de Transporte debería de dar esa frecuencia itinerario a lo largo del día y a lo largo del mes. Ahora bien, lo que sucede es que si tratando de ser objetivo, aquí, y como usted lo está planteando, aquí no se trata realmente de qué tipo de sistema debería de ser versus lo que vemos en la realidad. ¿Por qué? Porque realmente lo que vemos en la realidad a veces son motoristas que no respetan a la autoridad o no les interesa el hacerlo. No les interesa porque realmente de alguna manera ellos saben de que no pagan las multas y igual siguen trabajando. Saben de que el hecho que por la ley del más grande en la carretera o en la vía le echan el bus a otro, quedan impunes y no hay ningún problema al respecto. Porque realmente el usuario particular muy pocas veces se baja, y afortunadamente así es, ¿verdad? Muy pocas veces se baja a confrontarlo, porque sabe de que lleva las de ganar, entre comillas, lastimosamente. Entonces ahí ya no es problema de qué tipo de administración es, ahí el problema es el tema de qué calidad tenemos de motoristas para prestar este servicio. Realmente el problema también viene en el hecho de las competencias, como usted mencionaba, que hay entre las mismas rutas. ¿Qué es lo que sucede? Muy pocas rutas en nuestro país están funcionando con una asociatividad. ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo gane en mi recorrido va a una caja mutua y ahí se reparte proporcionalmente en función de los trabajos y las horas que se han utilizado, y la utilidad se reparte de esa manera. Muy pocas rutas funcionan así. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de rutas de transporte colectivo? Lo que yo gane en el día, la mayoría va para mí y doy un porcentaje a la ruta en función del plantel, en función de los despachadores, en función de lo que usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene mi unidad y va compitiendo con la unidad suya que va atrás por 2, 3 pasajeros. ¿Sí? Eso se llama la carrera de la Cora, por ejemplo. En el hecho de que yo tengo que acelerar, frenar para llegar a una parada. ¿Y cuántos se me suben? 2. ¿Cuánto gasté para llegar hasta ahí? ¿Cuánto gasté por ese acelerón y ese frenón que di? Entonces, hasta que no se nos quite ese chip, desafortunadamente, del tema de que la mayoría que yo recaudo en el día va para mí y lo demás no me interesa, sino que vaya a una sola asociatividad, no vamos a seguir teniendo estos mismos problemas. Porque sabemos que hay rutas, porque hace años se hizo un estudio de eso, hay rutas que tienen superávit, hay otras rutas que tienen déficit, como todo en la vida, como toda empresa realmente. Entonces ahí es donde se deben de asociar para llevar a dar un mejor servicio. ¿Y qué es lo que me lleva a dar un mejor servicio? No es solo el tema de las frecuencias y los itinerarios, es el tema de la calidad de la unidad. No encontrarme rutas, que hay algunas que han cambiado, por supuesto, ¿verdad? No encontrarme rutas con los asientos todos desbaratados, encontrarme rutas con el tema de iluminación en la noche, por ejemplo, con el tema de cámaras, para que sepa aquel ladrón, aquel pillo, para que no se suba ahí y no sepa, mejor dicho, que lo van a grabar y no hacer ninguna fechoría al respecto. Entonces, resumiendo, sí, el tema no es tanto de qué tipo de concesión se tiene, si es pública o privada. A mi juicio, la actual es pública, porque el dueño es el gobierno, ¿sí? Que la ha concesionado es otra cosa, pero en cualquier momento lo puede llegar a quitar, siguiendo los lineamientos, por supuesto, ¿verdad? Pero se debe de mejorar en ese sentido. Ahora, ingeniero García, sin embargo, si nosotros de repente tuviéramos ese esquema de asociatividad, implica un cambio de cultura, porque básicamente es
Hay unas rutas, como bien decía el ingeniero Martel, que tienen superávit, hay otras que tienen déficit. Es decir, básicamente las que ganan más van a tener que subsidiar o tendrían que subsidiar a las que ganan menos. Y eso no necesariamente le va a gustar al empresario local. No, obviamente. O sea, esos esquemas de asociatividad hay que hacerle su respectivo análisis técnico-económico, obviamente. Y se hace por ruta, o sea, se hace por ruta, por recorridos y se distribuyen. San Salvador necesita una reestructuración de sus rutas de transporte público. Así de sencillo, o sea, para evitar esa misma competencia entre rutas y que también 5 o 10 rutas me pasen por la misma vía. Entonces, y normalmente en una ciudad con buena planificación, que lo insisto muchísimo en esto, estas rutas se convierten en alimentadores de un sistema de transporte masivo. Algo similar a lo que se ha querido hacer con el Citrams, obviamente que no ha funcionado de esa manera, pero sí, o sea, el objeto a lo que vamos a corto y mediano plazo es eso, o sea, obviamente, a establecer rutas principales, primarias de transporte masivo, llámese vía de buses articulados, llámese por sistemas de metro, llámese por sistemas de teleférico o otros sistemas, o sistemas de trenes livianos, qué sé yo, o sea, pero igual, o sea, debe de haber un sistema integrado de transporte público. Desde que yo pueda salir de mi colonia tranquilamente, tomar un bus, o sea, un microbús, y que me lleve, o sea, con una misma tarifa hasta mi destino, cambiando las veces que yo tenga necesidad de cambiar, o sea, donde tenga que llegar. O sea, entonces, eso lamentablemente no existe aquí en el país. O sea, se ha querido integrar un poco, pero lamentablemente los esfuerzos de integración que se han hecho, o sea, no han prosperado. O sea, hace falta, como le dijera, esa cohesividad de parte del Estado. O sea, que, como se lo repito, y lo mismo dijo Eduardo, o sea, aquí el Estado tiene un rol importantísimo, un rol que no lo ha jugado, o sea, ellos, al ser los propietarios de las rutas, al ser los que concesionan, tienen todos los instrumentos de ley, o sea, como para poder supervisar y garantizar que el servicio que se le está proporcionando a la población sea el servicio adecuado, obviamente. Entonces, todo eso falta, o sea, falta muchísimo, o sea, en materia de transporte público, que se puede hacer aquí en nuestro país, eso sin lugar a dudas. Ok, con esa idea nos quedamos. Debo decir que soy escéptico cuando se trata del sistema actual que tenemos de transporte público-privado. Vamos a hablar a la pausa porque lo voy a empujar, porque sí quiero saber si tendríamos ventaja o no tendríamos ventaja si tenemos un sistema de transporte verdaderamente público en este país. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con República. Quiero que pongamos en pantalla algo que escribió el columnista Luis Armando González. Él es analista y columnista de la revista digital Contrapunto, de mi querido colega. Él dice lo siguiente, hablando del transporte público: es un sistema regido por las reglas del capitalismo salvaje, según las cuales lo único que importa es el lucro empresarial, no el bienestar ni los intereses ciudadanos. En un ámbito que es estratégico para el desarrollo nacional, en planos económico, social, cultural, el Estado no tiene mayor capacidad de intervención y regulación, salvo la que se refiere a los subsidios y el otorgamiento de permisos de línea. Vamos una vez más al punto, ingeniero García, y es lo siguiente. Yo sé que mucha gente acá le adjudica en este país la única responsabilidad al motorista que va en el autobús, pero yo creo que es un paradigma más bien lo que está operando, es decir, compito por ganar más. Sumémosle impunidad, porque en este país, si mal no recuerdo, solo tenemos 700 agentes de Policía Nacional Civil para tránsito en todo el país. Eso implica que básicamente yo puedo hacer lo que yo quiera en la calle. Entonces, para mí, si estoy compitiendo, si no hay nadie que me controle, voy a hacer lo que están haciendo actualmente los conductores de autobuses, ¿o no? Mire, sí, o sea, obviamente, lamentablemente se ha caído en una anarquía impresionante del transporte público, pero
esta anarquía no solo la podemos enfocar al transporte público, o sea, pero que también, o sea, si nos paramos en cualquier intersección o en cualquier vía, la cantidad de violaciones de tráfico que se dan también de parte del vehículo privado, los privados también es alta. No podemos echar toda la culpa, decir de que el único responsable de esto son los transportistas, los conductores de los autobuses. Se ha generalizado, obviamente, a lo largo de los años, y el privado tiene un papel importantísimo también dentro del caos que se hace en el día a día. ¿Por qué? Porque también comete igual o mayor número de violaciones a la ley de tránsito, o sea, en nuestras vías. O sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, no es por falta de ley, o sea, no es por falta de control, obviamente, porque, o sea, aquí quien ha fallado son ambos, tanto el privado como el gobierno. Si están en las reglas del juego, claro, si yo tengo todo un marco legal y regulatorio, pues hay que aplicarlo. Que solo hay 700 agentes, o sea, a nivel del país, obviamente, o sea, ¿por qué no se han incrementado? ¿Y por qué no se han implementado hoy en día tecnologías para el control de los vehículos de transporte público, que es lo más fácil por donde comenzar, y también para el control de los vehículos privados? Le llamo, por ejemplo, sistemas de tecnología de video, de fotomulta en los semáforos, que ya se implementan en países como Guatemala y en otros países a nivel centroamericano también. O sea, hay maneras, hay tecnología hoy en día como para poder ejercer ese control, esas violaciones de tráfico. O sea, usted va a otros países y de repente le llega en su cobro, o sea, de que usted se ha pasado tantos semáforos en rojo, hasta con las fotos de su vehículo y todo. Entonces ahí, o sea, eso no existe aquí en el país. O que usted definitivamente en una zona de que se tiene detectada, de que es una recurrencia de paradas ilegales de autobuses, se instalan sistemas especiales de detección y que ahí le llega con foto y todo, placa y todo, al propietario de la unidad, o sea, de que se ha cometido esa violación y su respectiva infracción. Entonces, eso no se hace. La tecnología existe como para poder ejercer esa autoridad. O sea, no se hace. O sea, pero entonces, ¿de quién es el problema? O sea, no es solamente del privado, sino que es todo un gobierno de que no ejerce su autoridad. Eso contribuye a la anarquía. El problema, esto es compartido, privado y el gobierno, definitivamente. Ahora, pragmatismo informado, eso es algo de lo que me gusta hablar muchísimo, porque de repente El Salvador no tiene un Estado lo suficientemente fuerte. Algunos dicen que no tenemos la cantidad de dinero suficiente que le está entrando al Estado en concepto de impuestos, pero digamos que eso es tema de otro costal. Pero si nosotros cambiáramos este modelo que tenemos actualmente de transporte público privado y lo hiciéramos nacional, ¿no eliminás el incentivo de la competencia desleal que se ve favorecida por este nivel de impunidad que nosotros tenemos? Porque la impresión que a mí me da cuando voy conduciendo en las calles es que los conductores de autobuses aceleran, te echan el carro, etcétera, simplemente porque van compitiendo por los pasajeros. Pero ¿qué tal si todo fuera una bolsa común? Bueno, indiscutiblemente no tendríamos esa competencia de unidades de la misma ruta en 2, 3, 4 cuadras, acelerando, como usted dice, para llegar a una parada importante para cada uno de ellos. El cobrador tirándose antes de que pare el vehículo para subir el pasajero y hasta jalándolo. No tendríamos eso. Pero realmente, siendo sincero, a mí me cuesta creer de que tendríamos un sistema de transporte en el cual más eficiente en el sentido de la frecuencia de en una ruta, una parada de buses determinada, en el tema de los mantenimientos, por ejemplo, en el tema de renovaciones de algunas de las rutas, como mencionábamos anteriormente, aún las de superávit. Me cuesta creer de que hubiese esa renovación un poco más a corto plazo, siendo sincero. Yo lo que creo es de que realmente la situación es
No es nada fácil el mejorarla, pero indiscutiblemente debe de comenzar con ese tema de una asociatividad. No es que estemos obligando, no es que estemos diciendo, ocupando sus palabras en el tema socialista, decir o se unen o se van. No, hombre, es que realmente es la única manera de salir adelante. Es la única manera en que puede sobrevivirse y mejorarlo. Nosotros hicimos hace años un estudio en el cual se le preguntaba al usuario de transporte colectivo cuál era su percepción. La mayoría del usuario decía que era bueno, muy bueno, de transporte colectivo. ¿Pero por qué decía eso? Porque tenemos un transporte colectivo que si usted sale acá a una cuadra, pasó la ruta, la unidad, perdón, de la ruta que a usted le interesa, pero usted sabe que 5 minutos después viene otra. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ciertos usuarios eso está bien y eso es conveniente versus el hecho de tener una cantidad de frecuencia y rutas en función de la demanda, que a veces vemos en la hora valle, por ejemplo, unidades que van igual compitiendo entre ellas y van vacías todas. Por lo mismo, porque las obligan, entre comillas, o no existe una planificación en las horas valle, en las horas pico, para llegar a decir, en este momento tenemos poca demanda y te podemos llegar a tirar esto. Yo insisto, acá el tema de las municipalidades es muy importante. Es muy importante porque usted mencionaba algo que no va a crecer exponencialmente. Policía de tránsito. Ok, son 700. ¿Es suficiente? Indiscutiblemente no. A mí se me va ahorita la relación que hay en algunos países como ideal. Eric decía el tema de cámaras. Se pueden implementar, pero de nuevo, ahí caemos también en el tema de municipalidades. Por ejemplo, yo sé que en Santa Tecla está el CAM de tránsito, que si bien es cierto, le falta un poco más de respaldo jurídico, me refiero, para imponer multa y todo, pero ahí es donde ya debemos de pasar al apoyo, al trabajo de las municipalidades dentro del área metropolitana. Yo no estoy diciendo de que ya va a ser una anarquía y que donde termina San Salvador va a ser un transporte colectivo distinto a donde está Nuevo Cucatlán o Antiguo Cucatlán, perdón, y luego Santa Tecla. No estoy diciendo eso. Esto debe ser regulado casi como que es OPAMS en esto, solo que en el tema de tránsito y transporte, que esté una directriz, llámese Viceministerio de Transporte, pero algo colegiado, llámese municipalidades del área metropolitana. Solo de esa manera, a mi juicio, podemos llegar a salir adelante a plazo inmediato. ¿Por qué? ¿Se va a doblar el tema de policías de tránsito? No se va a doblar. Se va a implementar las tecnologías, como decía Eric, tecnológicas de video y cambiar la ley para que me pongan una multa. Sería lo ideal, pero no es a un plazo inmediato tampoco, porque existe cierta renuencia de proteger, como usted mencionaba, el tema de la impunidad. Se piensa de que pobrecito aquel que paga la multa. ¿Por qué pobrecito? Realmente el que se pasa un semáforo en rojo, doble línea amarilla, exceso de velocidad, es un atentado. ¿Cuánto le cuesta a los hospitales públicos, a la familia salvadoreña, un accidente de tránsito en este país? Y realmente es algo que sale de las proporciones de los dos entes que acabo de mencionar. Y es por ello de que nos debemos de quitar ese estigma de pobrecito y aplicar lo que debe corresponder, a quien debe de corresponder. Ok. Bueno, con esa idea nos quedamos, caballeros, como dicen. La cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo, ¿verdad, ingeniero García? Promoción 89 del Liceo Salvadoreño, exacto. Promoción 91 del Liceo Salvadoreño. Gracias, compañero Marista, por haber estado esta mañana aquí en República. Ingeniero Martel, gracias por haber estado acá. Y de repente vamos a acordar, desacordar. Todavía sigo pensando que el transporte debe ser público realmente en este país. Y ojo con mis amigos areneros que seguramente han de estar pensando, es un gran socialista. Y mis amigos del frente han de estar diciendo, es un gran socialista. Ni una ni la otra. Pragmatismo informado. Gracias, caballeros, por haber estado esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García.